A ver, ¿cómo es que un equipo que llevaba casi un siglo sin ganar nada, de repente se convierte en bicampeón de América en solo 12 meses? Suena locura, ¿no? Pues esa es la increíble historia de la selección de Chile, de La Roja, y su famosísima generación dorada. Vamos a meternos de lleno en cómo fue que rompieron con todo y se convirtieron en leyendas. 99. Pensemos un segundo en lo que significa ese número. 99 años. Chile, que fue una de las selecciones fundadoras de la Conmebol, o sea, de las que empezaron todo, había jugado 4 finales de Copa América antes de 2015. ¿Y saben qué? Perdió todas. Todas. La presión que tenía este equipo encima, no, era algo brutal, de verdad. Pero claro, esta no era cualquier selección chilena. No, señor. Esta era la llamada generación dorada. Para muchos, la mejor camada de futbolistas de toda su historia. Y es que, vean los nombres, hablamos de jugadores que la estaban rompiendo en los clubes más top de Europa. Claudio Bravo en el Barcelona, Gary Medel en el Inter, Arturo Vidal en la Juventus y Alexis Sánchez en el Arsenal. O sea, el talento sobraba. Lo único que faltaba era, pues, levantar el trofeo. Y aquí viene lo interesante. El secreto de su éxito no fue nada más juntar a todas estas estrellas. No, fue algo mucho más profundo. Una revolución total, tanto en la cancha como en la cabeza. Una nueva mentalidad. Un cambio que se venía cocinando desde años atrás y que finalmente convirtió a ese equipo que siempre se quedaba en el casi en una auténtica máquina de ganar. El concepto clave, el que lo cambió absolutamente todo, fue lo que llamaron la presión asfixiante. Y ojo, no era la típica defensa de échate para atrás y a ver qué pasa. No. Era un sistema para atacar sin tener la pelota. La idea era simple pero letal. Ir a morder al rival en su propia cancha, no dejarlo respirar, ahogarlo hasta que cometiera un error y en ese preciso instante, ¡pum!, lanzar un ataque rapidísimo. Con esta filosofía lograron anular a selecciones que en el papel eran mucho más fuertes. Y bueno, esta revolución tuvo 2 arquitectos principales. El primero, el famosísimo Marcelo el Loco Bielsa. Él fue quien les metió en la cabeza que podían ganar, quien les inyectó esa intensidad y esa fe. Digamos que él puso los cimientos. Y después llegó Jorge Sampaoli, que agarró todo ese trabajo de base y lo llevó al siguiente nivel. Lo perfeccionó, convirtiendo esa presión en una obsesión táctica que al final los llevaría a la gloria. Y el momento de la verdad llegó. El escenario no podía ser más cinematográfico. La Copa América 2015 jugándose en su propia casa, en Chile. La presión era, por supuesto, máxima. Pero la oportunidad era única. Era ahora o nunca, de verdad. Y Chile, vaya que respondió. Se comieron su grupo, luego se enfrentaron en una verdadera guerra contra Uruguay en cuartos y después le ganaron a un Perú muy complicado en semifinales. El camino estaba trazado. Solo quedaba un último escalón, el más difícil de todos, la Argentina de un tal Lionel Messi, la favorita de todo el mundo. Y en esa final, Chile demostró de qué estaba hecho. Lejos de achicarse, le quitaron la pelota a Argentina. Imagínense eso. Con una presión que no paraba nunca en el medio campo, con un Marcelo Díaz espectacular y un Arturo Vidal que parecía estar en todos lados, simplemente borraron del mapa a las estrellas argentinas. Fue un ajedrez táctico súper tenso que terminó, como no, 0-0. Y claro, todo se tuvo que definir desde los 11 pasos, en los penales. Ahí, el capitán Claudio Bravo se hizo gigante en la portería. Y para el tiro final, el que definía todo, Alexis Sánchez, con una sangre fría increíble. En lugar de fusilar, ¿qué hizo? La picó, a lo Panenka. Un toquecito sutil, lleno de confianza, que mandó al diablo 99 años de mala suerte y desató una fiesta nacional. Por fin, Chile era campeón de América. Pero esperen, que la historia no acaba ahí, ni de cerca. Al año siguiente se organizó un torneo especial, la Copa América Centenario en Estados Unidos, y Chile, el campeón, tenía que defender su título. El problema es que llegaban en medio de una crisis, porque el técnico que los hizo campeones, Sampaoli, había renunciado de la nada unos meses antes. Así que, con el tiempo encima, llegó un nuevo entrenador, Juan Antonio Pizzi. Y la tarea que tenía era, complicadísima. Tenía que mantener el espíritu ganador, esa presión asfixiante, pero dándole su propio toque, quizá un poco más práctico. Y lo que logró fue mantener encendida la llama de esa generación dorada. Y el equipo respondió de una forma que, miren, nadie, pero de verdad nadie se esperaba. En cuartos de final les tocó contra México, que además llegaba como favorito, con una racha buenísima. Bueno, pues Chile dio una cátedra de fútbol, una de las palizas más grandes en la historia de la Copa América. El marcador final es que hasta hoy suena increíble, 7-0.
Ese partido fue, digamos, la obra cumbre de la generación dorada. Fue la sinfonía perfecta de esa presión asfixiante. Recuperaban y atacaban en un parpadeo. Para que se den una idea, Eduardo Vargas metió 4 goles esa noche. 4. Fue una actuación que dejó a todo el continente con la boca abierta y que gritó al mundo que lo del 2015 no había sido suerte. Y por si fuera poco, la final del 2016 fue un completo déjà vu. ¿Se lo imaginan? Otra vez Chile contra Argentina, otra vez un partido cerrado, de mucha garra, que terminó 0-0, y por supuesto, otra vez a penales. La historia se repetía, pero con un giro de guión brutal. Esta vez el que falló fue Lionel Messi. Su tiro se fue a las nubes, Chile con esa ventaja no falló, y se coronaron bicampeones de América. Entonces, ¿cuál es el legado de este equipo? ¿Qué nos dejaron? Bueno, estas 2 copas seguiditas no solo llenaron las vitrinas, cimentaron a esta generación como la más grande, pero por mucho, en toda la historia del fútbol chileno. Y todo esto se sostuvo sobre 4 pilares, 4 cracks. Claudio Bravo, el capitán, el líder sereno bajo los 3 palos. Gary Medel, el pitbull, que era puro corazón y garra en la defensa. Arturo Vidal, el rey, el motor del equipo, el que corría por todos. Y claro, Alexis Sánchez, el niño maravilla, el que ponía la magia, el que rompía las defensas. Ah, pero no hay que olvidarnos de un héroe que a veces pasa desapercibido. Eduardo Vargas. Era un delantero que con la selección se transformaba, a tal punto que fue el máximo goleador de los 2 torneos. De los 2, el del 2015 y el del 2016. Una cosa de locos, una consistencia impresionante. Eso sí, la cima fue altísima, pero también fue corta. Después de esa época dorada y de llegar a la final de la Confederaciones en 2017, el equipo ya no pudo clasificar a los mundiales de 2018 y 2022. Y esto hace que ese bicampeonato se vea todavía más grande, como el punto más alto, quizás un pico que nunca más se vuelva a alcanzar. Un momento brillante que sin duda definió a toda una era. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Fueron estos 2 años un momento fugaz de gloria, la culminación perfecta de una generación que no se va a repetir? ¿O realmente establecieron un nuevo estándar, una mentalidad ganadora que va a seguir viva en el futuro del fútbol chileno? Ahí, justo en esa pregunta, está el verdadero legado de este equipo histórico.